Era una noche oscura y tormentosa cuando mi padre y yo llegamos a un pequeño pueblo que había sido devastado por recientes inundaciones. Habíamos recolectado un camión lleno de suministros a través de caridad, con la esperanza de ayudar a las familias a recuperarse. La primera noche que pasamos allí, mi padre y yo nos acomodamos en la pequeña habitación de un motel, mientras mi madre se quedaba atrás, organizando el equipo. La habitación estaba un poco descuidada, pero tenía una vista impresionante de un gran lago que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La zona estaba apartada, y aunque había otros lugares en el pueblo, parecían completamente ocupados. Conocimos a los 2 gerentes del motel, quienes nos informaron sobre todo lo que necesitábamos saber, aunque la actitud del esposo de la gerente era inquietante. Su mirada era fría y distante, como si estuviera atrapado en un mundo propio, y su semblante cansado le daba un aire siniestro. A pesar de esta sensación incómoda, decidimos que era mejor relajarnos. Después de todo, habíamos viajado un largo camino y había sido un día agotador. Salimos a comer pizza y luego fuimos al cine, tratando de evitar volver al motel. Cuando regresamos eran alrededor de las 8 de la noche. Recogimos nuestro equipaje del camión, y mientras buscaba mis cosas, noté una sensación extraña en el aire, como si algo estuviera acechando. La noche se volvió más oscura y opresiva. Nos acomodamos en nuestras camas y mientras intentábamos descansar, sentí que el sueño se me escapaba. Mi padre roncaba, pero yo no podía cerrar los ojos. De repente, escuché un ruido proveniente de la habitación contigua. Me senté en la cama, mi corazón latiendo con fuerza. El sonido era inconfundible. Alguien estaba golpeando la pared con un puño, como si tratara de llamar a alguien. Me acerqué a la puerta y escuché, intentando descifrar si era parte de una pelea o simplemente un eco de mis propios miedos. Pero entonces, una luz azul brillante apareció por debajo de la puerta. Comencé a sentir que mi respiración se aceleraba, mientras unos susurros ininteligibles llenaban el aire. Mi garganta se secó y mis manos temblaban mientras el ruido continuaba. Finalmente, el golpeteo cesó, seguido de un silencio absoluto. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que finalmente me dejara llevar por el cansancio y cayera en un sueño inquieto. Cuando desperté, mi padre estaba riendo, explicando que había estado bromeando con los ruidos de la noche. Sin embargo, sentía que algo no estaba bien. Le mencioné los extraños sonidos y rasguños que había escuchado, y su expresión cambió. «Tal vez deberíamos irnos», dijo con seriedad, pero no me tomó en serio. Aún así, sentí que un escalofrío recorría mi espalda. La segunda noche fue aún más incómoda. Decidimos ir a un viaje de fin de semana a las montañas, pensando que el aire fresco nos haría bien. Pero las cosas no salieron como esperábamos. No pude dormir en absoluto, y mi mente seguía volviendo al extraño motel. Regresamos para intentar descansar y encontrar otra habitación, ya que no podía soportar la idea de volver a ese lugar. Cuando llegué al motel, sentí que el ambiente era aún más opresivo que antes. Aún así, mi padre decidió que era mejor quedarnos una noche más. Con la intención de distraerme, me quedé viendo la televisión en nuestra habitación. Mientras navegaba por los canales, algo en la pantalla captó mi atención. Una película de terror estaba a punto de comenzar, pero de repente la señal se perdió y la pantalla se volvió azul. Entonces, escuché un ruido extraño, como si alguien estuviera peleando. Me levanté y me acerqué a la puerta asustada. Golpeé suavemente sintiendo que el miedo se apoderaba de mí. Tal vez alguien necesitaba ayuda, pero no hubo respuesta. Decidida a investigar, abrí la puerta y entré en la habitación oscura. La luz estaba apagada y la atmósfera era inquietante. Me acerqué al televisor y vi que aún estaba encendido, pero la pantalla estaba completamente vacía. Mi corazón latía con fuerza mientras escuchaba un susurro que parecía provenir del interior de la pantalla. «Revisa debajo de la cama», decía una voz que resonaba en mi mente, pero no podía entender si era real o solo mi imaginación. La inquietud se apoderó de mí. Salí rápidamente de la habitación y cerré la puerta tras de mí, sintiendo que alguien o algo estaba acechando en la oscuridad. Corrí hacia la recepción, buscando la seguridad de la luz. Cuando le conté al hombre en la recepción sobre lo que había experimentado, su rostro se tornó serio. «Esa habitación ha tenido problemas antes», me dijo, y su tono no dejaba lugar a dudas. No era la primera vez que alguien reportaba sucesos extraños. Decidí que debía irme.
Le expliqué al recepcionista que necesitaba mi dinero de vuelta, pero él simplemente me miró con una expresión vacía. Mientras tanto, sentí que el miedo crecía dentro de mí. Cuando regresé a mi habitación, decidí cerrar la puerta con llave y me senté en la cama, tratando de tranquilizarme. Los ruidos volvieron a intensificarse. Podía escuchar los golpes y los susurros que parecían acercarse más y más. Mi mente se llenó de imágenes aterradoras de lo que podría estar ocurriendo. No sabía si debía salir y enfrentar lo que estaba sucediendo o quedarme escondida. Después de unos minutos de angustia, me armé de valor y decidí mirar bajo la cama. El pánico me invadió mientras me agachaba, esperando encontrar lo que había temido. Pero al mirar no vi nada. Solo el polvo acumulado y algunas pelusas. Justo cuando pensaba que todo había terminado, un grito desgarrador resonó en la habitación. Mi corazón se detuvo. Era como si algo o alguien estuviera en peligro. Sin embargo, al instante todo se volvió silencioso de nuevo, como si la noche hubiera devorado el sonido. Desesperada, me levanté y corrí hacia la puerta, lista para salir de aquel lugar maldito. Mientras salía, vi que la luz del pasillo parpadeaba, iluminando las sombras danzantes que parecían moverse a mi alrededor. El ambiente se volvió irreal, como si estuviera atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Cuando finalmente llegué a la salida, el recepcionista estaba de pie en la puerta, observándome con una mirada intensa. No podía ver su rostro claramente, pero sentí que sabía algo que yo no. Sin mirar atrás, corrí hacia mi auto, sintiendo que el miedo se apoderaba de mí una vez más. Arranqué el motor y me alejé del motel, la niebla envolviendo el lugar. Mientras conducía, una mirada furtiva a mi espejo retrovisor me hizo congelarme. En el último vistazo, vi una figura en la ventana del motel, mirándome con ojos vacíos y tristes. No me detuve. Sabía que nunca volvería a ese lugar. Había aprendido que algunas sombras no deben ser exploradas y que hay secretos en el silencio de la noche que es mejor dejar en el olvido. Con el corazón aún latiendo con fuerza, tomé el camino hacia la libertad. Sabía que esta experiencia me acompañaría para siempre, un recordatorio de que no todas las luces brillan con bondad y que, a veces, la oscuridad es más profunda de lo que uno puede imaginar. Historia 2. El sonido de las ruedas del coche sobre el asfalto era un eco constante en la noche silenciosa. La carretera, desierta y oscura, se extendía ante Emma mientras conducía, su mente llena de pensamientos sobre la reunión de trabajo que había tenido ese día. Era un viaje de negocios que la había llevado a través de varios estados, y ahora se encontraba en una zona rural de Estados Unidos perdida en medio de la nada. La lluvia comenzó a caer con fuerza, haciendo que el parabrisas se empañara y dificultando la visibilidad. No había más luz que la de su automóvil, y el parpadeante letrero de un motel, que apareció repentinamente a su izquierda. Motel Vista del Lago. Con la noche avanzando y la tormenta arremetiendo, decidió que era mejor parar y descansar. Al entrar, fue recibida por un aire frío y húmedo. La oficina del motel tenía una atmósfera nostálgica, con un viejo ventilador zumbando suavemente en el rincón y una lámpara de luz amarillenta que apenas iluminaba el lugar. Detrás del mostrador, un hombre mayor de rostro cansado la miró con ojos que parecían haber visto demasiados secretos. «Buenas noches, señorita», dijo el hombre, su voz ronca y grave. «¿Necesita una habitación?» «Sí, por favor», respondió Emma, sintiéndose un poco incómoda bajo su mirada penetrante. El anciano no se molestó en preguntar su nombre. Sin decir más, sacó una llave antigua de un estante y le la entregó junto con una tarjeta de registro que nunca leyó. «Habitación 12, la última a la derecha en el pasillo», informó señalando vagamente hacia el fondo del motel. Emma tomó la llave y se dirigió hacia su habitación. Mientras caminaba, notó que las luces del pasillo parpadeaban intermitentemente, como si lucharan contra la oscuridad que las rodeaba. Abrió la puerta de la habitación con dificultad y entró. La habitación era pequeña y tenía un aire agridulce de abandono. Un viejo televisor de tubo, un sofá desgastado y una cama con sábanas arrugadas estaban esparcidos por el espacio. Sin embargo, estaba agradecida de tener un lugar donde descansar. Cansada, decidió darse una ducha rápida antes de dormir. Mientras el agua corría, Emma sintió que la tensión acumulada de los últimos días. Escuchó un sonido sutil pero inquietante. Un susurro proveniente del pasillo.
Al principio pensó que era su imaginación, pero el sonido se repitió como una voz lejana llamando su atención. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz alta, pero no obtuvo respuesta. Se levantó de la cama y, con el corazón latiendo desbocado, se acercó a la puerta. Abrió un poco asomándose al pasillo. La luz parpadeante iluminaba el pasillo de manera tenue, y vio una figura de pie al final, en la penumbra. La figura parecía femenina, con el cabello largo y oscuro, pero su rostro estaba oculto en sombras. Emma sintió que un escalofrío le recorría la espalda. «Hola», llamó dudando, pero la figura no se movió. Era como si estuviera atrapada en un instante, un eco de algo que no podía ver. Sin poder soportarlo más, cerró la puerta y se volvió a la cama, decidiendo que no quería tener más interacciones extrañas esa noche. Sin embargo, no podía dejar de pensar en aquella figura. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí a esa hora? Mientras se sumía en un estado de inquietante semisueño, fue despertada por un sonido más fuerte, como un golpe. Se sentó de golpe, la adrenalina corriendo por sus venas. Con cautela miró a su alrededor, pero todo parecía en calma. El reloj de la mesita de noche marcaba las 3 de la mañana, una hora que en muchas culturas es considerada la más propensa a lo sobrenatural. Decidió que lo mejor sería ignorar lo que había escuchado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de volver a dormir, un nuevo golpe resonó, esta vez más cerca, como si alguien estuviera intentando entrar. Emma se congeló, el miedo paralizándola. «¿Quién está ahí?», gritó, su voz temblando. La respuesta fue un silencio abrumador, seguido por el susurro que había escuchado antes. «Ayúdame». Sonaba débil, como si la voz viniera de un lugar distante. Aterrorizada, Emma se levantó y se acercó a la ventana, pero el vidrio estaba empañado y no podía ver nada afuera. Sin saber qué hacer, decidió llamar a la recepción. «¿Hola?». Su voz temblaba mientras hablaba por el teléfono, pero solo había silencio al otro lado de la línea. Se dio cuenta de que la tormenta había hecho que la línea se cortara. En un arrebato de pánico, decidió que tenía que salir de la habitación y fue hacia la puerta con cautela. Cuando la abrió, el pasillo estaba desierto, con la luz parpadeante iluminando el camino hacia la oficina del motel. Al llegar a la recepción, el anciano todavía estaba sentado detrás del mostrador, pero parecía diferente, casi como si estuviera en un trance. Emma sintió que algo no estaba bien. «¿Señor?», preguntó intentando atraer su atención. «Necesito ayuda». Finalmente el anciano la miró con ojos vacíos. «No puedes irte», dijo. Su voz era casi un susurro, pero tenía un tono de advertencia. «¿Por qué no?». Emma sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de ella. «Hay cosas que no entiendes», respondió él, mirando hacia el pasillo oscuro detrás de ella. En ese instante, sintió un escalofrío recorrer su espalda. La figura que había visto antes parecía estar al final del pasillo, su rostro aún cubierto en sombras, pero Emma podía sentir la presencia de algo inquietante. «No puedo quedarme aquí», dijo intentando mantener la calma. «Necesito salir». El anciano se inclinó hacia adelante, su voz más intensa. «No puedes, no es seguro». Justo cuando intentaba entender sus palabras, la luz del pasillo se apagó repentinamente, sumiendo todo en la oscuridad. Emma sintió que el pánico la invadía y sin pensarlo salió corriendo de la oficina. Al llegar a su habitación, cerró la puerta de un golpe y buscó su teléfono, tratando de encenderlo, pero la batería estaba muerta. Desesperada miró a su alrededor buscando algo que pudiera ayudarla a salir. En ese momento el golpe volvió a resonar en la puerta, esta vez más fuerte. «Déjame entrar», gritó una voz que ahora sonaba familiar. Emma se dio cuenta de que era la misma voz que había escuchado antes. La figura apareció de nuevo en el pasillo, su rostro finalmente iluminado por un destello de luz que había entrado por la ventana. Era una mujer con ojos tristes, pero su expresión no era de miedo, sino de una desesperación profunda. «Ayúdame», suplicó, y Emma sintió que el tiempo se detenía. Atraída por la angustia en su voz, Emma abrió la puerta lentamente. «¿Qué te pasó?», preguntó, sintiendo la necesidad de ayudarla. La mujer se abalanzó hacia ella, pero su figura se desvaneció como si nunca hubiera estado allí. Emma dio un paso atrás aterrorizada. El silencio se hizo absoluto, y la angustia comenzó a apoderarse de ella. De repente, escuchó una risa lejana y macabra resonando a través del motel.
y comprendió que estaba atrapada en una pesadilla. Sin pensar en las consecuencias, salió corriendo por el pasillo, buscando la salida, pero las luces continuaban apagándose una por una, dejando todo en penumbra. Finalmente llegó a la puerta de salida, pero estaba bloqueada. Golpeó con desesperación, gritando por ayuda, pero nadie vino a rescatarla. Fue entonces cuando recordó el viejo coche que había dejado estacionado afuera. Si lograba salir, tal vez pudiera escapar. Con una determinación renovada, volvió corriendo hacia su habitación. Buscó su llave y cuando finalmente la encontró, un grito desgarrador resonó detrás de ella. Se dio vuelta para ver a la figura de la mujer una vez más, ahora más cerca que nunca. «No puedes irte», susurró, y Emma sintió que su corazón se detenía. Con un último esfuerzo, giró la llave y salió de la habitación, corriendo hacia el estacionamiento. La lluvia había cesado, pero la oscuridad parecía más densa que nunca. Al llegar a su coche, la adrenalina la impulsó a subir y encender el motor. Mientras se alejaba del motel, una mirada atrás la hizo congelarse. El antiguo motel desaparecía en la niebla, pero justo antes de perderlo de vista, vio a la figura de la mujer en la ventana de su habitación, mirándola con una tristeza infinita. Emma aceleró, sintiendo que la angustia la envolvía mientras el motel se desvanecía detrás de ella. Sabía que jamás volvería a detenerse en un lugar así. Había aprendido que algunas sombras no deberían ser exploradas, que hay secretos que es mejor dejar enterrados en la oscuridad. Historia 3. En cada rincón de América hay historias ocultas que emergen de la oscuridad, relatos de lugares que han sido testigos de horrores inimaginables. Los moteles, esos refugios temporales para los viajeros cansados, a menudo son el escenario de sucesos inquietantes que acechan en las sombras. Al caer la noche, muchos se ven atraídos por el brillo parpadeante de un letrero de vacantes, sin saber que, detrás de esas puertas, pueden encontrar mucho más que descanso. La soledad y la vulnerabilidad de una habitación de motel pueden convertirse en la entrada a una pesadilla. Para algunos, esa noche se convierte en un eco aterrador que los perseguirá por siempre. Así comienza la historia de Alex, un viajero que, sin saberlo, se adentró en un lugar donde el terror espera a cada esquina, un lugar que lo marcaría de por vida. Mientras cruzaba Indiana, el cielo comenzaba a oscurecerse y la lluvia caía en un suave tamborileo sobre el parabrisas. Necesitaba un lugar donde descansar, así que decidí detenerme en un pequeño pueblo llamado Silver Creek. El lugar tenía un aire nostálgico, pero no podía evitar sentir que había algo extraño en su atmósfera. Solo necesitaba un lugar para pasar la noche. El motel se erguía solitario a un lado de la carretera, con un letrero de neón parpadeante que decía «Vacantes». Me acerqué a la pequeña oficina en la parte frontal del edificio. Dentro, un anciano de mirada penetrante estaba sentado tras el mostrador, un ventilador de mesa zumbando a su lado como si intentara ahuyentar el calor opresivo. «¿Una habitación, por favor?», pregunté tratando de sonar amable. El hombre levantó la vista, frunciendo el ceño. Sin decir una palabra, me entregó un viejo periódico que tenía en su escritorio, como si la lectura pudiera ahogar mis palabras. $50, dijo finalmente rompiendo el silencio. Me entregó una llave antigua y con un gesto brusco, me indicó la dirección de mi habitación sin prestar atención a mis preguntas sobre el lugar. Caminé hacia la habitación con una sensación de inquietud en el aire. La puerta era difícil de abrir. Tuve que empujar con fuerza antes de que cediera. Una vez dentro, el olor a humedad y a moho me golpeó de inmediato. La habitación estaba desgastada. Un sofá desvencijado, una pequeña mesa de café y una lámpara de pie que parecía más un decorado de una película de terror que un mueble funcional. Decidí que podría volver a la recepción y pedir otra habitación, pero al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que todas las habitaciones parecían igual. Finalmente, decidí quedarme, convencido de que no podía ser tan malo. Sin embargo, la cerradura de la puerta parecía estar rota. Intenté asegurármela, pero cuando giré la llave no funcionó. Al final simplemente me metí en la cama, sintiendo el crujido del colchón y del marco al desplazarme. Al intentar usar el control remoto de la televisión, descubrí que no funcionaba. Con un suspiro de frustración me acomodé en la cama, intentando dejar que el cansancio me envolviera. Fue entonces cuando lo escuché, un golpe sordo en la puerta, seguido de una voz que me hizo saltar de la cama.
Déjame entrar, decía el hombre del otro lado. Me lastimé, estoy muerto. Necesito ayuda. Mi corazón se aceleró y grité pidiendo ayuda. Sin embargo, el tono de la voz se sentía más como un juego macabro que como un verdadero pedido. Algo en mí decía que debía ignorarlo, pero el temor a lo desconocido me mantenía pegado a la cama. Después de unos momentos que parecieron eternos, el ruido cesó, y la voz desapareció en la penumbra. Temeroso de lo que había escuchado, me levanté y verifiqué el cerrojo de la puerta. Era una medida de seguridad inútil. La puerta seguía insegura, así que cerré las cortinas, sintiéndome algo más protegido. Pero la inquietud no me dejaba. La experiencia de estar en un lugar así, solo y vulnerable, me dejó helado. Mientras intentaba conciliar el sueño, mi mente comenzó a divagar. Imágenes de sucesos inquietantes me abrumaron, como un chasquido en la oscuridad. De repente me vi atrapado en una pesadilla. El gerente del motel me perseguía, su rostro distorsionado en una mueca aterradora. Los ecos de su risa se mezclaban con los crujidos del suelo y los murmullos en la oscuridad. Desperté de golpe, sintiendo el sudor frío en mi frente. La manta se había deslizado de mí, y al sentarme, vi a una figura alta que se cernía sobre mí. La oscuridad la envolvía, pero podía distinguir su silueta alargada. «¿Dónde está mi billetera?», preguntó, su voz grave resonando en el aire. Tragué saliva, tratando de hacer que mis palabras fluyeran. «Está en mis jeans», logré murmurar, temiendo lo que pudiera suceder a continuación. La figura se movió hacia el suelo, sus manos buscando entre mis pertenencias. La tensión en el aire era palpable. «¿Qué más tienes aquí?», inquirió, su voz carente de emoción. Le respondí que solo tenía mi teléfono, deseando que se fuera pronto. Pero la figura no se detuvo. Continuó rebuscando en mis cosas hasta que, finalmente, desapareció por la puerta con el mismo sigilo con que había entrado. Mi corazón latía con fuerza, y sin pensarlo 2 veces corrí a la recepción. Al llegar encontré al anciano en su puesto, aparentemente indiferente a lo que había sucedido. Con la voz entrecortada, le expliqué que alguien había entrado en mi habitación, pero su expresión no mostraba sorpresa. «No tengo idea de a quién te refieres», dijo, encogiéndose de hombros. No podía comprender cómo podía ser tan impasible ante una situación tan aterradora. La confusión se apoderó de mí. Volví a mi habitación sintiendo que mis pasos eran más pesados. Busqué mi billetera. La miré vacía con solo algunas monedas dentro. Había tenido cuidado de no llevar mucho dinero, pero la sensación de haber sido robado me llenó de rabia. La lección estaba clara. Nunca más debía detenerme en un motel tan sospechoso. Me senté en el sofá, pensando en cómo había llegado a este punto, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía quedarme allí, pero el miedo a la oscuridad y la posibilidad de lo que me esperaba afuera me mantenía prisionero. Con el tiempo, el silencio en la habitación se hizo abrumador. La luz parpadeante de la lámpara parecía jugar con mi mente. Finalmente, decidí que debía escapar, así que abrí la puerta lentamente asomándome al pasillo desolado. Las luces del motel parpadeaban, creando sombras inquietantes. Caminé por el corredor sintiendo el suelo crujir bajo mis pies. Cuando llegué al final del pasillo vi una figura borrosa en la distancia, un hombre que parecía estar parado junto a una puerta. Mi corazón se detuvo. ¿Era él el que me había robado? ¿O tal vez una sombra más? La angustia me invadió y sin pensarlo volví a la habitación, cerrando la puerta de golpe tras de mí. Respiré hondo y me senté en la cama, mi mente dando vueltas. Sabía que debía salir, pero la ansiedad me mantenía cautivo. Miré por la ventana, esperando que la tormenta amainara, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises. En ese momento decidí que debía actuar. Reuní mi valentía, abrí la puerta nuevamente y salí, dispuesto a enfrentar mis miedos. Al caminar hacia la salida escuché pasos detrás de mí y al voltear, vi que el anciano me observaba desde la recepción. Su rostro en sombras mostraba una expresión inmutable. «¿Te vas?», preguntó con un tono que parecía burlarse de mí. Sin responder aceleré el paso y salí del motel, sintiendo la brisa fría en mi rostro. A medida que me alejaba miré hacia atrás, el edificio desvaneciéndose en la distancia. Aunque había logrado escapar, una sensación de inquietud persistía. No sabía qué había sucedido realmente aquella noche, ni quién era la figura oscura que había entrado en mi habitación,
Pero una cosa era cierta. El miedo nunca desaparece por completo. Siempre hay sombras acechando en la penumbra, esperando a atrapar a la próxima alma incauta que cruce su camino. Al llegar a la carretera, me detuve un momento para calmarme. Miré hacia el horizonte, sintiendo que había dejado atrás algo aterrador, pero también comprendí que la experiencia me había marcado de alguna manera. La vida, después de todo, está llena de sombras y misterios, y nunca se puede estar completamente seguro de lo que hay detrás de cada puerta. Historia 4. El aire era denso y pesado cuando Martín, un joven viajero, se encontró atrapado en una tormenta inesperada. Había estado conduciendo durante horas, buscando llegar a su destino, cuando la lluvia comenzó a caer con fuerza, dificultando su visibilidad. Al borde de la desesperación, divisó un letrero luminoso. Motel La Esperanza, habitaciones disponibles. Sin pensarlo, se desvió de la carretera principal y se dirigió hacia el establecimiento, ansioso por encontrar refugio. El motel tenía un aspecto desgastado. Las paredes estaban descascaradas y las luces parpadeaban débilmente, pero no había otra opción. Al entrar a la recepción, un silencio inquietante lo envolvió. La única persona allí era una mujer mayor detrás del mostrador, con ojos cansados y una expresión sombría. «¿Una habitación, por favor?», preguntó Martín, intentando sonar cordial. La mujer asintió y le entregó una llave sin decir una palabra. Era la habitación 5, ubicada en el extremo del pasillo. A medida que se alejaba, sintió la mirada de la anciana en su espalda, como si lo estuviera evaluando. La habitación era pequeña y oscura. Martín encendió la luz y pudo ver muebles viejos, una cama desgastada y un armario que crujía. No era el lugar más acogedor, pero al menos tenía un techo sobre su cabeza. Se dejó caer en la cama y mientras escuchaba el estruendo de la tormenta comenzó a sentirse más tranquilo. Sin embargo, su paz fue efímera. En medio de la noche un ruido lo despertó. Era un susurro bajo, casi imperceptible. Al principio pensó que era el viento, pero cuando escuchó su nombre su piel se erizó. Martín se sentó en la cama, el corazón latiendo con fuerza. No había nadie más en la habitación. Se levantó y se acercó a la puerta, pero se detuvo al escuchar el susurro nuevamente, esta vez más cerca. «Martín, ven». La voz era femenina, suave, pero llena de una tristeza indescriptible. Martín decidió seguir el sonido, sintiendo una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Abrió la puerta y salió al pasillo. La luz parpadeante iluminaba débilmente el camino hacia la habitación 6, justo al lado de la suya. Al acercarse notó que la puerta estaba entreabierta. El susurro se hacía más claro. Sin pensarlo, empujó la puerta y entró. La habitación estaba en penumbras, pero pudo ver la silueta de una mujer sentada en la cama, con el cabello oscuro cubriendo su rostro. «¿Quién eres?», preguntó Martín, su voz temblando. La mujer levantó la cabeza lentamente. Su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban un vacío que hizo que una ola de inquietud recorriera el cuerpo de Martín. «¿Por qué no me ayudas?», dijo, su voz un susurro tembloroso. «Llevo aquí tanto tiempo». Martín retrocedió, asustado. No sabía si debía creerle, pero el dolor en su voz lo conmovía. No podía entender por qué esa mujer estaba allí, en un motel abandonado. Algo en su interior lo instaba a ayudarla. «¿Qué te pasó?», preguntó tratando de mantener la calma. «Fui engañada. Él me prometió que sería diferente, que me llevaría lejos de aquí, pero solo me atrapó en este lugar oscuro. Necesito salir, y tú puedes ayudarme». Martín sintió una punzada de compasión, pero el miedo comenzaba a nublar su juicio. Sabía que debía alejarse, pero su curiosidad era más fuerte. Se acercó un poco más a la mujer. «¿Quién te hizo esto?», preguntó. «No puedo decirlo, pero su sombra todavía me persigue. Si te acercas, si me tocas, él vendrá por ti también», advertí a la mujer con una mirada aterradora que lo hizo temblar. En ese momento Martín sintió una corriente de aire helado recorrer la habitación. La atmósfera se volvió opresiva, y el susurro de la mujer se convirtió en un grito desgarrador. «No te acerques a mí», gritó, dando un paso atrás. La mujer se levantó de la cama, su rostro iluminado por un rayo de luz que entraba por la ventana. Lo que Martín vio lo dejó paralizado. La mujer tenía cicatrices que surcaban su piel, y sus ojos se habían vuelto completamente negros, vacíos de humanidad. «Ayúdame», suplicó, pero su voz había cambiado.
convirtiéndose en un eco aterrador. Martín giró sobre sus talones y salió corriendo de la habitación, el corazón a punto de estallar. No miró atrás mientras corría por el pasillo, buscando la salida del motel. Sin embargo, cuando llegó a la recepción, la anciana estaba allí, esperándolo con una sonrisa que helaba la sangre. ¿Te divertiste?, preguntó, su voz dulce pero con un matiz siniestro. Martín no respondió. Quería salir de allí, pero algo lo detenía. La puerta de salida estaba cerrada. Miró alrededor buscando una forma de escapar, pero la mujer detrás del mostrador parecía saber lo que estaba pensando. «¿No puedes escapar?», dijo ella, su voz convirtiéndose en un susurro amenazador. «Eres parte de esto ahora». De repente Martín sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y vio a la mujer de la habitación 6, su figura ahora oscura y distorsionada, acercándose lentamente. El miedo se apoderó de él y comenzó a retroceder. «Déjame en paz», gritó, pero su voz sonaba ahogada. La anciana sonrió y levantó una mano, señalando a la mujer. «Ella solo quiere ser libre, ayúdala y tal vez te libere también». Martín sintió que el aire se le escapaba. La mujer avanzaba hacia él y su corazón latía con fuerza. Sabía que debía hacer algo, pero no sabía qué. La anciana había dicho que podía ayudar, pero el precio parecía demasiado alto. Sin otra opción, decidió enfrentarse a la figura que se acercaba. La oscuridad lo rodeaba y sentía que el pánico lo consumía, pero una chispa de valentía surgió en su interior. «¡Detente!», gritó extendiendo la mano hacia la figura. La mujer se detuvo en seco, mirándolo con ojos que parecían reflejar su dolor. Se dio cuenta de que, de alguna manera, la mujer estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento. Si podía liberarla, tal vez también se liberaría a sí mismo. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, con la voz temblando. La figura se detuvo, y por un momento, el terror se disipó. La mujer dio un paso adelante, su rostro volviendo a la normalidad, aunque aún marcado por el sufrimiento. «Rompe la maldición. Encuentra su origen», susurró, su voz ahora llena de esperanza. Sin pensarlo 2 veces, Martín asintió. Sabía que debía averiguar qué había sucedido en ese motel. Se dio la vuelta y miró a la anciana, que lo observaba con una sonrisa burlona. «¿Dónde está el origen de esto?», preguntó Martín decidido. La anciana rió, una risa fría que resonó en la habitación. «El pasado de este lugar es oscuro. Muchos han sido atrapados aquí y las sombras nunca olvidan. Si quieres saber más, tendrás que ir a la habitación 12. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La habitación 12 de la que todos hablaban. Sabía que no podía ignorar esa advertencia. Con el corazón en la mano se dirigió hacia el pasillo oscuro. La puerta de la habitación 12 estaba cerrada, pero cuando la tocó, se abrió sin esfuerzo. El interior era aún más oscuro que las otras habitaciones. Una sensación de desasosiego lo envolvió, pero estaba decidido a enfrentar su destino. El aire era pesado, y Martín sintió que la presión aumentaba a medida que entraba. De repente, las luces parpadeaban y vio visiones fugaces. Personas atrapadas, gritos de dolor y desesperación. La habitación era un depósito de recuerdos horribles. En el centro, una figura oscura se dibujó lentamente. Era un hombre, con una expresión malvada y un brillo siniestro en sus ojos. «¿Has venido a liberarla?», dijo, su voz resonando como un eco en la oscuridad. Martín sintió que la respiración se le cortaba. El hombre se acercó emanando una energía oscura que le helaba la sangre. «Ella pertenece a este lugar, como todos los demás», susurró con una sonrisa burlona. «Nunca podrás liberarla». Martín sintió que el miedo lo paralizaba, pero recordó la voz de la mujer que había conocido. No podía rendirse. Con toda su fuerza gritó: «No, no tienes poder sobre nosotros». El hombre se detuvo sorprendido. En ese momento, Martín sintió que la luz dentro de él se encendía. Recordó las historias que había escuchado sobre aquellos que habían logrado liberar a las almas atrapadas. Se centró y comenzó a hablar en voz alta, recordando los nombres de aquellos que habían sido olvidados. A medida que un rayo de luz iluminó la habitación, decidió dar un paso dentro, incapaz de contener la creciente curiosidad. Fue entonces cuando lo vio. En la esquina junto a la cama había una figura encorvada. Una mujer, con el cabello enmarañado y el rostro oculto entre sus manos, sollozaba en silencio.
Llevaba un vestido blanco manchado de barro, y sus hombros temblaban con cada sollozo. Pedro sintió que la sangre se le helaba en las venas. ¿Quién era? ¿Por qué estaba ahí? «Oye, ¿estás bien?», preguntó en voz baja, temeroso de que cualquier movimiento brusco pudiera desencadenar algo terrible. La mujer levantó lentamente la cabeza, y Pedro retrocedió instintivamente. Su rostro estaba deformado, con profundas cicatrices que surcaban sus mejillas, y sus ojos eran completamente negros. No había emoción en su mirada, solo una angustia infinita. «Por favor, ayúdame», repitió ella, pero su voz ahora era un eco vacío. Antes de que Pedro pudiera moverse, la puerta de la habitación se cerró de golpe tras él. La linterna de su teléfono parpadeó y se apagó, sumiéndolo en la oscuridad total. Escuchó el sonido del viento afuera, pero dentro de la habitación solo había un silencio abrumador, roto por el sonido de pasos acercándose lentamente a él. Su corazón latía con tal fuerza que sentía que iba a explotar. Trató de encender la linterna de nuevo, pero el teléfono no respondía. La oscuridad lo envolvía por completo, y los pasos se acercaban cada vez más. Podía sentir una presencia a su lado, el aliento frío rozando su piel. De repente, la voz de la mujer se transformó en un grito desgarrador. Pedro cayó de rodillas, sus manos temblando mientras intentaba encontrar el pomo de la puerta. Lo que sea que estuviera en esa habitación, no era humano. Lo sabía. El miedo lo paralizaba, pero el instinto de supervivencia lo empujó a actuar. Finalmente, sus dedos encontraron el pomo y con un último esfuerzo, logró abrir la puerta y salir disparado hacia el pasillo. Cerró la puerta detrás de él jadeando, mientras el grito se apagaba al otro lado. El pasillo estaba vacío, pero el terror no había desaparecido. Corrió hacia la recepción, donde el anciano lo observaba con una expresión sombría. «Te dije que no fueras a la habitación 12», dijo el hombre con voz grave. Pedro, aún agitado, apenas podía hablar. Quería exigir una explicación, pero la mirada del recepcionista le dejó claro que la historia que ocultaba ese motel era más antigua y oscura de lo que jamás podría imaginar. Sin decir una palabra más, tiró las llaves en el mostrador y salió a la lluvia, decidido a no volver jamás. Mientras se alejaba por la carretera, algo en su mente no dejaba de resonar. El rostro de la mujer, su grito desesperado y la certeza de que había dejado algo atrás en esa habitación, algo que nunca debería haber visto. Semanas después, mientras Pedro intentaba olvidar aquella noche, leyó una noticia que lo dejó helado. Mujer desaparecida en las inmediaciones del motel La Brisa, vista por última vez en la habitación 12. La fotografía que acompañaba el artículo era inconfundible. La misma mujer de rostro desfigurado que había visto aquella noche. Pedro cerró la noticia de inmediato, decidido a no saber más. Pero cada vez que cerraba los ojos, el eco de su voz volvía a él. «Por favor, ayúdame». Historia 6. La lluvia caía torrencialmente mientras Carla conducía por la oscura carretera rural. Los relámpagos iluminaban brevemente el paisaje desolado, revelando un camino en mal estado rodeado de árboles espeluznantes. Había estado viajando durante horas, y con la tormenta empeorando, sabía que necesitaba encontrar un lugar para pasar la noche. De repente, un letrero parpadeante capturó su atención. Motel Luna Llena. A pesar de que el motel parecía haber visto mejores días, no tenía otra opción. La carretera no ofrecía alternativas, así que giró a la entrada y se detuvo en el pequeño estacionamiento. Con una ligera sensación de inquietud, Carla salió del auto y se dirigió a la recepción, donde una campanita sonó al abrir la puerta. «Hola», llamó. La recepción estaba vacía, pero pronto apareció una mujer mayor detrás del mostrador. Su cabello gris estaba recogido en un moño desordenado, y sus ojos eran inusualmente penetrantes. «Bienvenida al motel Luna Llena. ¿Una habitación para esta noche?», preguntó con una voz áspera. Carla asintió sintiéndose incómoda bajo la mirada de la mujer. «Sí, por favor, solo necesito un lugar para descansar». La mujer le entregó una llave de metal, el número 7 grabado en ella. «Tenga cuidado con el clima, la habitación es un poco peculiar», dijo dejando entrever un ligero escalofrío en su tono. «Lo tendré en cuenta», respondió Carla, tomando la llave y tratando de ignorar el mal presentimiento que la invadía. Mientras caminaba hacia la habitación,
La lluvia seguía golpeando el techo del motel, creando un ruido ensordecedor. La habitación 7 estaba al final del pasillo. Al abrir la puerta, Carla sintió un aire frío que contrastaba con la humedad exterior. La habitación era pequeña y desordenada. La cama estaba cubierta con una colcha de un patrón floreado y las paredes estaban adornadas con fotografías descoloridas de antiguos huéspedes. Sin embargo, lo más inquietante era el espejo que colgaba sobre el lavabo. Tenía un marco dorado que parecía antiguo y tenía una pequeña mancha en una esquina. Carla se miró en el espejo, sintiendo que algo no estaba bien, pero se sacudió la sensación y se puso a desempacar. Después de una rápida ducha, decidió que lo mejor sería relajarse un poco viendo televisión. Pero al encender el televisor, solo pudo sintonizar un canal estático que apenas funcionaba. Desconcertada, Carla dejó el control remoto a un lado y se recostó en la cama tratando de descansar. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero su mente estaba inquieta. Con el paso de los minutos, se dio cuenta de que había un ruido que provenía de la habitación contigua. Era un suave susurro casi imperceptible, pero definitivamente presente. Curiosa, se acercó a la pared y puso su oído contra ella. El sonido se volvió más claro. Una voz femenina murmurando: «Ayúdame, por favor». Su corazón comenzó a latir más rápido. «¿Hay alguien ahí?», preguntó Carla, pero la voz se desvaneció en el silencio. Aliviada, se dijo a sí misma que debía estar cansada y que su imaginación le estaba jugando malas pasadas. Sin embargo, la inquietud seguía presente, y a pesar de su cansancio, decidió dar un paseo por el motel para despejar su mente. Salió de su habitación y caminó por el pasillo. Las luces parpadeaban débilmente y el ambiente se sentía tenso. Cuando llegó a la puerta de la habitación contigua, sintió una extraña atracción hacia ella. La puerta estaba entreabierta. Sin pensarlo, empujó suavemente la puerta y entró. El interior era casi idéntico al suyo, pero había una sensación de abandono. El aire estaba pesado y el olor a moho era fuerte. A través del espejo roto pudo ver que había una figura en la esquina de la habitación. Era una mujer, de pie, con la cabeza agachada y el cabello en desorden. «¿Estás bien?», preguntó Carla, sintiendo que la piel se le erizaba. La mujer levantó la cabeza lentamente, revelando una expresión de desesperación en su rostro. «¡Ayúdame!», gritó la mujer, y Carla sintió que un frío intenso la atravesaba. Sin pensarlo, Carla retrocedió y salió de la habitación, cerrando la puerta de golpe detrás de ella. Su corazón latía con fuerza mientras corría de regreso a su habitación, cerrando la puerta y asegurándola con el pestillo. Se sentó en la cama, intentando calmar su respiración. Tal vez estaba soñando. Tal vez todo era producto de su cansancio. Poco después, decidió intentar dormir. La tormenta seguía rugiendo afuera y el sonido de la lluvia se convirtió en una especie de canto de cuna, llevándola lentamente al sueño. Pero a medida que la noche avanzaba, se despertó de golpe al escuchar un fuerte golpe en la puerta. Aterrorizada, se sentó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. «¿Quién es?», preguntó, pero no hubo respuesta. La voz femenina resonó de nuevo en su mente, y su curiosidad se convirtió en necesidad. ¿Debería ayudarla? El miedo y la compasión se debatían en su interior. Tomando una respiración profunda, se levantó y se acercó a la puerta. Colocó la mano en el pomo y, con una sensación de inevitabilidad, la abrió lentamente. El pasillo estaba en silencio, pero la puerta de la habitación contigua estaba abierta de par en par, como si la invitara a entrar. Con cada paso que daba, el miedo aumentaba. Se detuvo frente a la puerta y miró adentro. La habitación estaba vacía, pero en la esquina el espejo roto todavía reflejaba su figura. Pero al mirar más de cerca vio que la figura detrás de ella no era la suya. Era la mujer de antes, con la expresión de angustia grabada en su rostro. «Ayúdame, por favor», repitió, pero esta vez su voz era más débil, casi como un susurro. Laura, aterrorizada, dio un paso atrás. Justo en ese momento, sintió que algo la empujaba hacia adentro de la habitación. Tropezó y cayó, aterrizando de espaldas en el suelo. Cuando levantó la vista, la figura estaba más cerca, y Carla sintió que un frío extremo invadía su cuerpo. «Déjame en paz», gritó, levantándose y corriendo hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe. La habitación se llenó de oscuridad y la mujer se acercó, su rostro distorsionado por el terror. «No puedo salir, no puedo».
La mujer comenzó a desvanecerse, pero sus ojos estaban llenos de desesperación. Carla sintió que su corazón se detenía. Estaba atrapada en un ciclo de horror. «Sal de aquí, tú puedes salir», gritó la mujer, y en ese momento Carla sintió que un poder la invadía. Con todas sus fuerzas empujó la puerta y ésta se abrió, dejándola caer de bruces en el pasillo. Desesperada, corrió hacia su habitación, tratando de olvidar la horrible visión. Pero cuando llegó encontró que la puerta estaba cerrada. Golpeó con fuerza, gritando por ayuda, pero nadie respondió. Con un último intento, empujó la puerta y se dio cuenta de que estaba abierta. Sin embargo, cuando entró, se dio cuenta de que todo había cambiado. La habitación estaba oscura y llena de objetos extraños, fotos antiguas de personas que nunca había visto, muebles rotos y una atmósfera densa. No estaba sola. La mujer apareció de nuevo, más cerca que antes, y esta vez su rostro mostraba un profundo dolor. «Estoy atrapada aquí, como todos los demás. No puedo escapar», dijo con voz quebrada. Carla sintió una oleada de compasión. «¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, tratando de encontrar una solución. «Encuentra la llave», respondió la mujer, señalando un viejo baúl en la esquina. «La llave de la libertad. Solo así podremos escapar de este lugar». Con el corazón latiendo en su pecho, Carla se acercó al baúl. Estaba cubierto de polvo y telarañas, como si no se hubiera tocado en años. Al abrirlo encontró una pequeña caja de metal. Dentro había una llave oxidada y un trozo de papel que decía: «La última estancia». La mujer la miró con esperanza. «Esa es la clave. Debes usarla para liberarnos». Sin pensarlo, Carla tomó la llave y salió de la habitación. Caminó hacia la recepción, donde la mujer mayor aún estaba sentada detrás del mostrador, con una sonrisa inquietante en su rostro. «¿Necesitas algo más, querida?», preguntó con voz dulce. Carla se sintió incómoda, pero no podía rendirse ahora. «¿Qué le pasó a la mujer de la habitación contigua?», preguntó con fuerza. La sonrisa de la mujer mayor desapareció y su mirada se volvió fría. «No debes hacer preguntas, querida. Aquí la curiosidad no es bien recibida», respondió. Y en ese momento, Carla supo que debía actuar rápido. Con la llave en mano se dirigió al espejo detrás del mostrador. «Esta es la única manera», pensó, y alzó la llave hacia el reflejo. Con un movimiento rápido la introdujo en el espejo, que comenzó a brillar intensamente. De repente, la habitación se oscureció, y las voces de aquellos atrapados comenzaron a resonar en sus oídos. Carla sintió una energía envolvente mientras el espejo se rompía, liberando una onda de luz que iluminó el lugar. La mujer apareció a su lado, sonriendo con gratitud. «Gracias. Ahora estamos libres», susurró, y mientras la luz se intensificaba, la figura de la mujer se desvaneció, llevándose consigo a las almas atrapadas. La mujer mayor gritó mientras el motel comenzaba a desmoronarse a su alrededor. Carla, sintiendo una oleada de liberación, salió corriendo hacia la salida, justo cuando el edificio se desmoronaba detrás de ella. Al llegar al estacionamiento se dio la vuelta y vio cómo el motel se desvanecía en una nube de polvo y escombros, llevándose consigo todas las historias de horror que había albergado. La tormenta había cesado y la luna brillaba intensamente en el cielo, como un faro de esperanza. Carla se metió en su auto, su corazón aún latiendo con fuerza. Sabía que había sobrevivido a una experiencia aterradora, pero también había liberado a las almas atrapadas, dando fin a un ciclo de horror que había durado demasiado tiempo. Mientras conducía hacia la luz de la mañana, se sintió agradecida por la vida, y aunque el motel podía haber desaparecido, la memoria de la mujer y su sacrificio viviría en su corazón para siempre. Historia 7. Las luces de neón parpadeaban, creando sombras danzantes en la desolada carretera. Laura, una joven en busca de un refugio temporal, vio el letrero del motel a lo lejos. Motel Paraíso. A pesar de su apariencia desgastada, la idea de pasar la noche allí parecía menos amenazante que seguir conduciendo. Estaba cansada, y la tormenta que se aproximaba hizo que su decisión fuera aún más urgente. Con un suspiro de alivio, giró el volante y entró al estacionamiento. Al acercarse a la recepción, Laura notó que el lugar tenía un aire extraño. Las paredes estaban cubiertas de un papel tapiz rasgado, y las ventanas tenían cortinas opacas que apenas dejaban pasar la luz. Aún así, el lugar estaba abierto. Cuando empujó la puerta, un tintineo de campanitas sonó,
resonando en el vacío. «Hola, ¿hay alguien aquí?», preguntó Laura, su voz retumbando en la soledad del lugar. Un hombre mayor apareció detrás del mostrador. Su rostro era surcado por arrugas y tenía una mirada penetrante que la hizo sentir incómoda. «Bienvenida, joven. ¿Buscas alojamiento?», preguntó con una voz rasposa. Laura asintió, sintiéndose algo atrapada en su mirada. El hombre sonrió levemente, mostrando una hilera de dientes amarillentos. «Solo por una noche, por favor», respondió ella, tratando de ignorar el escalofrío que recorrió su espalda. El hombre le dio una llave de bronce con un número grabado. «La habitación 13. Puede que te dé un poco de suerte», dijo, mientras una risa seca escapaba de sus labios. Laura tomó la llave sintiendo un mal presentimiento, pero se obligó a sonreír. Con el viento aullando afuera, subió las escaleras que llevaban a la segunda planta. Cada paso resonaba en el silencio, como si la estructura misma la estuviera advirtiendo. La puerta de la habitación 13 estaba desgastada, y al abrirla, un olor a humedad la envolvió. La habitación era pequeña y oscura. Un colchón gastado ocupaba el centro, y la única ventana daba a un patio cubierto de maleza. Laura se sintió aún más inquieta al ver que la lámpara en la mesa de noche parpadeaba. Mientras se deshacía de sus cosas, decidió tomar una ducha para relajarse. Sin embargo, mientras el agua corría, no pudo sacudirse la sensación de ser observada. Tras la ducha, Laura se sentó en la cama con su teléfono, tratando de distraerse. Pero la conexión era débil y, frustrada, decidió salir a dar un paseo. Tal vez un poco de aire fresco ayudaría a calmar su ansiedad. Al salir del motel, el viento soplaba con fuerza, y la tormenta ya comenzaba a dejar caer algunas gotas. Decidió caminar hacia un camino que conducía al bosque cercano. Mientras caminaba, un escalofrío recorrió su espalda. Se dio la vuelta, pero no había nadie a la vista. Rió nerviosamente, culpando su imaginación. Al regresar al motel, la oscuridad había crecido. En su habitación, la luz seguía parpadeando. Decidida a no dejar que eso la asustara, se sentó en la cama y encendió la televisión. Mientras navegaba entre canales, un programa de terror captó su atención. Hablaba sobre un motel infame donde varios huéspedes habían desaparecido sin dejar rastro. La conexión era inquietante, pero Laura se dijo que era solo un programa. Sin embargo, cada vez que un comercial aparecía, el silencio se hacía opresivo. La noche avanzaba, y Laura sintió un creciente cansancio. Se metió en la cama esperando que el sueño la atrapara pronto, pero la inquietante sensación de que no estaba sola persistía. Fue entonces cuando escuchó un leve golpe en la pared. Su corazón se aceleró y, tras un momento de duda, se levantó para investigar. Sigilosamente se acercó a la pared, presionando su oído contra ella. El golpe sonó de nuevo, esta vez más fuerte. Su curiosidad la empujó a seguir el sonido. Laura abrió la puerta y miró al pasillo, que estaba envuelto en sombras. La luz del final del corredor titilaba, y el aire se sentía pesado. Se asomó a la habitación contigua, pero estaba vacía. Sin embargo, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta y la luz de su interior brillaba tenuemente. Laura sintió una mezcla de miedo y curiosidad, y decidió asomarse. Al mirar dentro, vio una habitación igual a la suya, pero con un aire más deteriorado. Los muebles estaban cubiertos de polvo y había un espejo roto en la pared. Mientras observaba, un escalofrío recorrió su cuerpo. Vio su reflejo en el espejo, pero había algo más, una figura oscura detrás de ella. Giró rápidamente, pero no había nadie. Su respiración se aceleró y sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. Retrocedió, pero el sonido de un susurro la detuvo. «Ayúdame», decía la voz débil, un eco que parecía venir de la habitación. Laura sintió un impulso incontrolable de ayudar a pesar de su miedo. «¿Quién está ahí?», preguntó, pero no recibió respuesta. De repente, la luz de la habitación comenzó a parpadear violentamente, y Laura sintió que una presencia la rodeaba. Se dio la vuelta y corrió hacia su habitación, cerrando la puerta de golpe. Su corazón latía con fuerza, y la sensación de ser observada se intensificó. Se deslizó en la cama, tratando de convencer a su mente de que todo era producto de su imaginación. Pero los golpes continuaron, ahora más insistentes. Ella se cubrió con las sábanas, pero el miedo era abrumador. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y los susurros se volvieron más claros.
como si un coro de almas en pena intentara comunicarse con ella. En un arrebato de valentía, Laura saltó de la cama y salió disparada al pasillo, decidida a escapar del motel. Pero la oscuridad parecía atraparla, y cada paso la acercaba más a la puerta de la habitación 13. A medida que corría, los murmullos se convertían en gritos, llamándola por su nombre. «Laura, Laura», resonaba en su mente. Era como si las paredes del motel estuvieran llenas de voces, cada una contando historias de los que habían estado allí antes. Historias de personas que nunca habían salido. Finalmente llegó a la escalera, pero la puerta de salida estaba cerrada. La figura oscura apareció al final del pasillo, imponente y amenazante. Laura sintió que el terror la paralizaba, y en un intento de escapar, se dio la vuelta y corrió hacia la habitación de donde había escuchado los susurros. La puerta estaba abierta. Sin pensarlo, entró y se encontró en un espacio sombrío. Las paredes estaban cubiertas de fotografías desgastadas de antiguos huéspedes del motel. Sus miradas eran vacías y llenas de desesperación. En el centro de la habitación había una figura, una mujer con una expresión de angustia, como si estuviera atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. «¡Ayúdame!», gritó la mujer extendiendo su mano hacia Laura. «No dejes que esto te ocurra». Laura sintió una conexión profunda con ella, como si sus almas estuvieran entrelazadas. Sin embargo, el tiempo se agotaba. La figura oscura se acercaba, y el aire se tornaba más denso. Desesperada, Laura se dio la vuelta y corrió hacia la puerta trasera de la habitación. Mientras lo hacía, pudo sentir que algo tiraba de su cabello, como si las almas atrapadas intentaran retenerla. Logró atravesar la puerta y salió al pasillo, corriendo hacia la escalera. Cuando llegó a la planta baja, el vestíbulo estaba en completo silencio. El hombre detrás del mostrador la miraba fijamente. «¿Te has encontrado con ella?», preguntó, su voz era profunda y resonante. Laura no supo cómo responder. Se sintió atraída por el misterio, pero al mismo tiempo, el terror la envolvía. Sin pensarlo, salió corriendo del motel, ignorando la mirada intensa del hombre. Corrió hacia su coche saltando dentro y arrancando el motor. Con el corazón latiendo con fuerza, se alejó del motel, sintiendo que había dejado algo atrás, algo que la seguiría siempre. Al llegar a la carretera se detuvo para respirar. El motel se desvanecía en el espejo retrovisor, pero el eco de las voces aún resonaba en su mente. Sabía que no podía olvidar la experiencia. Había entrado en un lugar donde las sombras acechaban y las almas perdidas clamaban por ayuda. El Motel Paraíso no era un refugio, sino una trampa mortal, un lugar donde el tiempo se detenía y las historias de terror se entrelazaban en un ciclo sin fin. Con un suspiro profundo, Laura se alejó de aquel horror, pero sabía que la pesadilla nunca terminaría realmente. Mientras conducía hacia el amanecer, el eco de las almas perdidas permanecía en su mente, recordándole que algunas puertas, una vez abiertas, nunca se cierran del todo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.